Estamos contentos de haber encontrado a nuestros hermanos y a nuestros amigos reunidos para escuchar un tema más. Y esta vez hablaremos de un misionero del Nuevo Testamento. Nos referimos a Esteban o Bernabé. ¿Quién fue en la Biblia este personaje? ¿Quién fue Bernabé? En la introducción de Bernabé en el relato de Lucas, leemos: y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido es hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió, trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Hechos 4, 36, 37 aparece ese relato. Además, la Biblia menciona muchas cosas importantes de este joven. Bernabé, sin duda, fue un hombre con un rol cardinal en la labor de la extensión del Evangelio en el primer siglo. Tenía una visión diferente de las cosas y en especial de las personas. Fue un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, confiable, leal a la causa de Cristo. El Espíritu Santo determinó darle un espacio en la inspiración narrativa del libro de Hechos. Él no fue un hombre perfecto, pero sí valeroso. En la introducción Bernabé, en la introducción de Bernabé en el relato de Lucas leemos: y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación. Poseía un campo y lo vendió, trajo el dinero y lo depositó en los pies de los apóstoles. Bernabé también fue un compañero del apóstol Pablo en los primeros años de su ministerio. Su labor es encomiable y ejemplar. Fue para todos nosotros. Te animamos a que veamos algunas lecciones que podemos aprender o que podemos aprender de este valeroso hombre lleno del Espíritu Santo. Primero, un ejemplo de compromiso. Si bien la experiencia de la iglesia primitiva en Jerusalén muestra que se mantenía el estímulo y el valor para proclamar la palabra, los creyentes estaban en medio de amenazas de parte de los líderes religiosos. Había tensión política y persecución religiosa. En este contexto apareció Bernabé en la escena. A pesar de los peligros que enfrentaban, aquellos que profesaban la fe cristiana, Bernabé no solo confesó a Cristo, sino que se unió a su iglesia y lo hizo de una manera comprometida. El texto cita arriba
o el texto citado arriba dice que él tenía una propiedad, pero la vendió y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. El poder del evangelio había transformado a este hombre, por lo que significa que él siguió al Señor como con compromiso, sin mirar las posibles consecuencias. Además, responsabilidad y compromiso son palabras en peligro de extinción. Hoy, los cristianos, sin embargo, estamos llamados a imitar el ejemplo de fe de Bernabé. En segundo lugar, Bernabé es un ejemplo de generosidad. Regresamos otra vez a los versículos referidos de capítulo 4 de Hechos 36 al 37. Como dice William MacDonald en su comentario, estos versículos forman un vínculo introductorio con el capítulo 5 de Hechos. La generosidad de Bernabé es presentada en causado contraste con la hipocresía de Ananías. Este hombre fue alguien desprendido. No se condujo con mezquindad ante la necesidad de los hermanos de la iglesia, sino que obró en generosidad. En tercer lugar, en medio de una generación altamente materialista, nos hace bien mirar la generosidad de Bernabé y replicarla. No se sabe cómo ni por qué Bernabé obtuvo aquella tierra. En condiciones normales, dado que era levita, tal vez no la había poseído. Sin embargo, sabemos que la ley del amor obró de tal naturaleza en la vida de este hijo de consolación que vendió el campo y puso el dinero a los pies de los apóstoles. En medio de una generación altamente materialista, nos hace bien mirar la generosidad de este hombre y replicarla. Oremos que Dios nos dé un corazón como este. En siguiente lugar, nos presenta un ejemplo de amor y humildad. Cuando Lucas habla de Saulo, previo a su conversión, nos dice que hacía estragos en la iglesia al echar a creyentes en la cárcel. Hechos 8:4. Por tanto, después de su conversión, cuando él quería reunirse con los discípulos en Jerusalén, ellos titubearon por miedo. Sin embargo, Bernabé lo introdujo al contarles lo que Dios había hecho en y por medio de Pablo, y entonces los discípulos estuvieron dispuestos a aceptarle. En Hechos 9, 26 y 27. Este cambio de reacción en los discípulos implica que Bernabé tenía un lugar en el liderazgo de la iglesia. Sin duda, la consideración como alguien confiable y amante de los demás
precisamente su amor por Pablo lo llevó a introducirlo a los líderes en Jerusalén. Siguiente punto, la iglesia necesita gente dispuesta a dar oportunidad a otros y a estimularlos a la fe y obediencia. En ese mismo amor y humildad hizo que años más tarde buscaran a Pablo en Tarso para que lo acompañaran en la tarea de instruir a la creciente iglesia de Antioquía. Esta iglesia luego los enviaría por medio del Espíritu Santo en lo que conocemos como primer viaje misionero de Pablo, en Hechos 11, 25 al 26 y 13, 1 al 4. El amor de Bernabé por el prójimo lo condujo a ser humilde y por tanto introducir a otro, en este caso a Pablo, en el ministerio, rehusando llevarse solo la gloria. De hecho, no solo introdujo a Pablo, sino que también lo dejó liderando. Un hombre humilde reconoció que el llamado y los dones en otros, no importa si esto implica convertirse en un líder, secundarlo. Esta es una evidencia de un corazón inspirado por la gracia del Evangelio. Al inicio del segundo viaje misionero, según Hechos 15, en adelante vemos otra evidencia en la que se muestra esta característica en Bernabé. Pablo quería que el equipo misionero, al visitarlo a los hermanos en las ciudades donde habían estado, al viajar, Bernabé estaba de acuerdo, pero quería llevar a Juan Marcos, un sobrino. Pablo se opuso porque este joven nos había abandonado en el primer viaje misionero. Esta situación lo llevó a tal desacuerdo que Pablo se fue con Silas y Bernabé con su sobrino. No obstante, Juan Marcos se convirtió en el futuro en alguien que no solo apoyó al mismo Pablo en 2 Timoteo 4:11, sino que además fue usado por Dios para escribir el Evangelio de Marcos. Se creía que con el dictado del apóstol Pedro, es decir, finalmente algunos, de alguna manera, la experiencia al comienzo del segundo viaje misionero, según el estímulo para este muchacho, y esto fue causa de la decisión de Bernabé. Esto no nos recuerda que la iglesia necesita gente dispuesta a dar oportunidades
a otros y estimularlos a la fe y a la obediencia. Al conocer a este hombre en la palabra, los creyentes haríamos bien en preguntarnos, ¿nosotros también estamos dispuestos a exaltar a Cristo por encima de nuestros intereses personales, siendo ejemplo de compromiso, generosidad y amor? Interesante esta narrativa, este episodio del apóstol Pablo y Bernabé. Nosotros a veces creemos que sabemos, que no las sabemos todas, pero el Espíritu de Dios utiliza a jóvenes, a personas que no se han destacado, para mostrarnos el potencial que hay en cada persona para servir al Señor, servir su causa y extender su causa. Bernabé, hijo de consolación, siempre estuvo presto para consolar, para aceptar los rechazados, para animar, para motivar a seguir adelante, que el Espíritu Santo tiene una obra extraordinaria en nuestras vidas, y si permitimos que Él obre, guíe y nos dirige, haremos cosas para Dios maravillosas. Todos ellos triunfaron gracias al apoyo, gracias a la influencia de Bernabé. ¿Cuánta falta hace hombres como Bernabé? Consolación, motivación en la vida de muchos hermanos. A veces en el ministerio a ti te sacan y te empujan y te echan y sin poder probar absolutamente nada de lo que hablan de ti. Y entonces no hablan directamente con las personas afectadas, sino que sigue el chisme, el bochinche, y abunda el chisme y el bochinche, pero no abunda el reconocer la capacidad que cada quien tiene para servir en la causa del Señor. Esta obra no es de ningún presidente, secretario, tesorero, de ningún miembro de iglesia. Esta obra es de Cristo. Y Cristo al principio, como expresó en el matrimonio, que hasta que la muerte los separe, usted no puede separar a nadie, porque Cristo dijo que hasta que la muerte los separe. Seamos fieles, caminemos con Cristo, esperemos en Cristo, y Cristo hará por nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Sigamos animando al hermano, a la hermana, al débil, al flaco, al fuerte, y el Señor hará grandes proezas para honra y gloria de su nombre. ¿Cuántos de los hermanos que se han sentido golpeados, se han sentido maltratados, se han sentido incomprendidos y han quedado fuera del ministerio por una boca no controlada por el Espíritu Santo, por un consejero no apto para eso? Quisiera decirle al Señor: Señor, yo sé que tú me llamaste y yo te sigo leal y te sigo fiel, haciendo lo que tú mandas, predicando el Evangelio a través de Facebook, WhatsApp, Messenger, a través de todos los sistemas
donde la palabra pueda llegar en el idioma que tú así lo requieras. Yo, Señor, estoy listo y haré lo que tú quieras mientras tú me permitas vida. Y aquellos que se han sentido rechazados por una mala incomprensión, el Señor te espera. El Señor no es como los seres humanos. Se hizo hombre, pero no es como nosotros. Es todo amor, todo comprensión, toda bondad. Y hay un lugar para ti en la casa de Dios. Como dice el canto, hay un lugar para todos en la familia de Dios. Tendremos gozo, paz y amor en la familia de Dios. Cuando eso lo comprendamos, reconozcamos que la obra no es nuestra, que es de Dios, entonces alabaremos y glorificaremos el nombre santo de nuestro Dios. Los que quieran orar conmigo están invitados. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por comprendernos, por amarnos, por llamarnos, por depositar la confianza en nosotros. Cuando miles hoy no nos aceptan por celo profesional, tu palabra sigue siendo predicada porque así tú lo quieres y seguirá siendo predicada en todos los continentes de habla hispana. Señor, rendimos nuestras vidas a ti en esta hora para que tú la glorifiques, la ensalces y la hagas semejante a tu vida. Te alabamos y te glorificamos en el nombre santo, poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.